Él estaba ahí parado, a sus 65 años tal vez, y dice que estaba parado ahí esperando a que Dios se lo lleve. No tenía ningún deseo de vivir, no tenía tal vez ninguna razón por estar aquí en la tierra. No se preguntaba a él, ¿qué hago acá? ¿Por qué Dios me sigue teniendo aquí? ¿Cuál es el propósito de que yo esté aquí en esta vida? Y él ya como que había hecho sus maletas para partir y solo esperaba que venga Dios y le diga, ya vámonos. No tenía ninguna esperanza más este hombre. Hay mucha gente que vive así. Hay mucha gente que vive de esa manera. Y esto repercute en su carácter. Se vuelven renegones, se vuelven negativos, se vuelven resentidos, se vuelven murmuradores. Como que se han peleado con la vida. Y de eso te quiero hablar en esta mañana. Quisiera que me acompañes en unas palabras de oración, por favor. Padre, tuyo es el honor, la gloria y el poder. Elevamos nuestra oración en esta mañana, pidiéndote que tu Espíritu Santo tome el control de nuestra mente y de nuestro corazón, y que a través de este tiempo especial, tú hables a nuestra vida y a nuestro corazón. Te lo suplicamos en el nombre santo y bendito de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Quiero saludar a algunas personas nuevas. ¿Cuál es tu nombre? José. José, Dios te bendiga, la iglesia te da la bienvenida. Gracias por estar acá. La dama que está ahí, ¿cuál es tu nombre? Jackie, la iglesia te da la bienvenida. Gracias por estar esta mañana con nosotros. Es un honor que ustedes estén con nosotros esta mañana. Gracias por venir. Amado, cuando uno pierde la perspectiva de vida, cuando en verdad usted no sabe ni por qué está aquí, mucha gente se vuelve, como le dije, criticones, desconformes, pesimistas, se han peleado con la vida y como que tu alma está enferma. Recuerda que el hombre es espíritu, alma y cuerpo. Y a veces uno piensa que Dios solamente tiene que ver con el espíritu. Pero yo te digo esta mañana que Dios tiene que ver con todo. Con tu espíritu, con tu alma y aún con tu cuerpo. Y cuando no sabes manejar esto, tal vez muchas de las enfermedades que tiene el ser humano es porque su alma está enferma. Y cuando el alma está enferma, te viene el estrés, la depresión y esto te conlleva a la angustia y esto te conlleva a temor y esto te conlleva a desánimo, a desaliento y a mucha gente los lleva hasta el suicidio y se matan. Este hombre que te cuento del parque, que estaba ahí esperando a que Dios se lo lleve, ya se había suicidado, si podemos decirlo de alguna manera. Él ya no tenía esperanza de nada, no quería seguir viviendo, solo estaba esperando que Dios se lo lleve. El hombre tenía 65 años, el hombre podía caminar, ir al parque a sentarse, el hombre estaba allí, pero estaba desanimado, estaba peleado con la vida. Quiero que abras la palabra del Señor en el Salmo 138 y leamos el verso 7 y el verso 8. Salmo 138, versos 7 y 8. Si alguno no tiene Biblia que está a tu lado, te ruego que compartas tu Biblia para que lo pueda leer y compartir. Amén. Y si no, préstale tu Biblia y haz que pueda leerlo. El Salmo 138, versos 7 y verso 8. Y aquí tal vez en la pantalla se lo pueden poner. Amén. Salmo 138, verso 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre, y no desampares la obra de tus manos. Repite conmigo, por favor, el verso 8. 1, 2 y 3. Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahí nomás.
Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Ten en cuenta esta frase. Este salmo fue escrito por David. David tiene muchos salmos que reflejan su testimonio y su momento de vida. Pero también tiene muchos salmos que él se siente en un momento de espiritualidad y refleja el futuro. Él piensa en lo de más adelante. Y este es uno de esos salmos en la cual David se sienta y empieza a mirar no su situación. Por ejemplo, el Salmo 23 se sienta y dice: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En otro Salmo 53 dice: Jehová perdona todos mis pecados y mis transgresiones. Si mi pecado es rojo como el carmesí, hazlo como blanca lana. Está confesando algo que él había hecho y que necesitaba el perdón de Dios. Pero este salmo es un salmo en que él se proyecta hacia el futuro, sabe y no niega la realidad de su vida y de las cosas que está pasando en esos momentos, pero él dice así en esta poca frase: Jehová cumplirá su propósito en mí. Ahora, hay mucha gente disconforme, hay muchas maneras de estar disconforme. Este hombre del parque era un hombre que estaba disconforme con la vida, se quería ir de aquí. Él estaba esperando que Dios venga y diga: sabes, hasta aquí te llegó y te llegó la hora y te mueres y se acabó el asunto. Eso es lo que él estaba esperando. Hay gente disconforme en la tierra. Hay gente disconforme en la vida. Por decir, hay gente disconforme por el ciclo de vida. No acepta la vejez. No acepta que se le arrugue la cara y que se le caiga algunas partes de su cuerpo. Y entonces tienen que ir al cirujano plástico para que le estire la cara, para que le haga algunas operaciones y levante todo lo que está caído. No acepta el ciclo de vida. Como que se rebela contra lo natural del ciclo de vida. Hay algunos que están disconformes de la soltería. Y entonces en esa disconformidad de estar solteros, de que la gente le dice: mira, ya tienes 40 y no te casas, ¿qué pasa? Se te pasa el tren. Ellos a la loca buscan que casarse y después, a los 3 meses, quieren divorciarse. Algunos están disconformes con su estado. Algunos están disconformes de la discapacidad y se vuelven resentidos cuando son discapacitados. No se han puesto a pensar que mucha gente discapacitada tiene éxito en el mundo. Ustedes han visto a chicos sin brazos y sin piernas. Es un conferencista mundial. Estas personas no se han dado cuenta, por ejemplo, de que una limitación física no le impidió a Beethoven, sordo, continuar con su arte. El Beethoven era sordo. Pero mire las piezas de música que ha hecho, de esa música clásica, ¿no? ¿Alguna ha escuchado a Beethoven? Él no se ha puesto a pensar que uno de los grandes escritores notables que tuvo el mundo, llamado Borges, era ciego. Y ha sido uno de los grandes escritores. No se puso a pensar de que, aún con esta discapacidad, una de las piezas literarias más famosas de la literatura española, que es El Quijote, fue escrita por un manco. El Manco de Lepanto. ¿Cuántos han leído El Quijote? O sea, esta discapacidad a ellos no los limitó. Pero hay gente que está resentida porque le dio alguna vez la polio, o le falta una pierna, o le falta un brazo. Conocí yo a un amigo que se echó al alcohol y a la droga, porque en la profesión que teníamos antes nosotros, en la juventud, algunos de ustedes saben que yo fui yoque. Y este amigo mío cayó del caballo y cayó mal y tuvo una fractura en la columna y quedó inválido. Un hombre joven, hasta ese tiempo como éramos nosotros, en ese tiempo de 17 y 18 años, quedó inválido y se echó a la droga y al alcohol y se volvió un alcohólico y al final murió de cirrosis por este vicio que él tuvo a los 26 o 27 años. No superó su discapacidad, se peleó con la vida y terminó muriéndose. La gente, mucha gente, tiene disconformidad con su vida. Y esto tiene mucho que ver con el alma cuando se le enferma, el alma. Cuando pierden el propósito de su vida.
cuando pierden esa dirección en la cual Dios nos está diciendo de que todo está controlado. Dígale al que está a su lado, todas las cosas que ocurren, Dios lo tiene en control. Dígale al que está a su lado, por favor. Amén. Yo creo que todos estos casos que les acabo de decir son problemas emocionales. Muchas veces derivan, los problemas físicos, la enfermedad física, muchas veces derivan de los problemas emocionales. Esos estrés te enferma, hermano, los nervios. Amén. Esas amarguras, según los científicos, la amargura, el resentimiento, deriva muchas veces en cáncer. Tenemos testimonios en el pueblo de Dios de que gente se ha sanado de cáncer cuando ha empezado a perdonar. Testimonios que en nuestras iglesias en la cual Dios ha hecho maravillas y milagros cuando esta persona ha experimentado el perdón y ha perdonado. Algunas veces tú tienes en esta aventura de la vida en la cual lo llamamos que tomar decisiones. A veces la vida te presenta obstáculos y uno tiene que preguntarse, ¿estos obstáculos la tengo yo que remover? ¿O me corresponde a mí removerlos? ¿O tengo que evitarlos? ¿O tengo que esperar que Dios los saque? Y tú tienes que preguntarte. A veces tienes problemas difíciles, problemas que quieren ahogarte y hundirte, y tú te desesperas. Quiero ver esto a la luz de la palabra del Señor. Había un hombre llamado Gedeón, y esto está en el libro de los Jueces. Amén. Jueces capítulo 6. Si lo buscas ahí, verso 1 al 5, y luego verso 11 allí. Yo te cuento un poco la historia. Israel estaba en guerra. Israel en ese momento estaba tan rebelde que Dios le había quitado su favor y su protección. Así que el pueblo de Israel sembraba, cosechaba, pero venían los enemigos y se lo llevaban todo. Este enemigo se había dado cuenta y había descubierto una arma poderosa, así como ahora inventan armas. En ese momento los madianitas y los amalecitas descubrieron que el camello podía ser usado como un arma de guerra. Los israelitas usaban los camellos solo como mula de carga o como bestia de carga. Pero estos enemigos habían descubierto que los camellos podían ser usados para la guerra. Así que con esta arma poderosa venían, invadían a Israel y arrasaban con todos sus sembríos. Tal era el caso de que los israelitas habían huido a los montes, habían buscado cuevas y se habían metido allí. Y los pocos que podían sembrar, lo sembraban rápidamente, lo cosechaban, y si no venía el amalecita o el Amalek, los de Amalek, y les robaban todo. En esta situación aparece un hombre llamado Gedeón. Y este es un muchacho en la cual había sembrado un poco de trigo, y él con miedo y temeroso dice, ¿dónde puedo trillar o escoger el fruto, el trigo? Y entonces mira un lagar, que es muchos conocen dónde pisan la uva, ¿no es cierto? Cuando se han ido a Chincha, ahí, Capisco, muy bien. Allí lo metió y empezó a escoger por el temor y el miedo de que se vengan sus enemigos y lo quiten. En ese momento aparece el ángel de Dios y le dice, varón esforzado y valiente. La pregunta es, el ángel le dice, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Y uno cuando lee esto dice, pero ¿cómo que esforzado y valiente? Si el hombre estaba lleno de miedo, escondido, escogiendo su trigo. ¿Sí o no? Ahí está, ¿no? No lo tienes ahí. Esto está en Jueces capítulo
capítulo 6, versos del 1 al 5. Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Pero ¿cómo va a ser valiente y esforzado un hombre que está escondido trillando el poco de trigo que tiene por temor a que van a venir y se lo van a quitar? Ponga atención aquí. Dios no lo está mirando ahí. No lo está mirando en esa situación. Dios lo está mirando en lo que este hombre iba a hacer más adelante. Porque si tú sigues leyendo, este Gedeón fue un hombre que armó al pueblo y juntó y llamó al pueblo de Israel para la guerra, y que con solo 300 hombres venció a un ejército de multitudes, como eran los de Amalek, que eran sus enemigos, los madianitas y los amalecitas. Dios, cuando le dice, varón esforzado y valiente, Jehová está contigo, no le está diciendo, Gedeón, tú eres un valeroso y valiente y esforzado en este momento. Le está diciendo el propósito que Dios tenía para él cuando él pudiera rendir su vida bajo las manos de Dios. Quiero decirte esta mañana que Dios no te está mirando como estás aquí. Yo no sé si tienes problemas, dificultades. Muchos de nuestros hermanos no vienen tan enfermos, tienen problemas. Dios no te está mirando así. Dios te está mirando en el producto terminado. Y te dice, yo estoy contigo, hombre y mujer valiente y valerosa. Denle un fuerte aplauso al Señor entonces. Amén. Y este Gedeón con 300 hombres venció a todos sus enemigos. Por lo tanto, lo que Dios estaba diciéndole en ese momento acerca de Gedeón no era una broma, era algo que este hombre iba a llegar a hacer. El Señor está mirando adelante de la vida de Gedeón y estaba diciendo que él podía llegar a hacer eso, varón esforzado y valiente. Pero para que esto suceda, tuvo que suceder algo en el corazón de Gedeón. Y en el corazón de Gedeón tuvo que decir, Jehová cumplirá su propósito en mí. Él tuvo que repetirse, el Señor cumplirá su propósito en mí. En estas cortas frases, David, en el Salmo que hemos leído, donde dice esto, está diciendo y confiando que Dios es fiel cuando te dice algo. ¿Amén? Porque en la frase primera le dice a Gedeón, Jehová está contigo, varón esforzado y valiente. Amén. Le está diciendo, yo estoy contigo. Y tal vez esta mañana Dios está diciendo, en el problema que tú tienes, en la necesidad que tú tienes, yo estoy contigo. Y tú dices, pero Señor, ¿cómo vas a estar conmigo si debo la casa, debo la luz, debo el agua, no puedo comprar el gas, me tocan la puerta todas las semanas, el negocio no va bien, tengo problemas en mi hogar, tengo problemas con mis hijos, tengo problemas con mi esposa? ¿Cómo que tú estás conmigo? Amado, si tú repites esto en tu corazón, Jehová cumplirá su propósito en mí. No es este momento el que tú vas a mirar, sino lo que Dios va a hacer a partir de mañana. Amén. Amén. Dígale al que está a su lado, el Señor está contigo. Y esta no es una frase fatalista que dice, bueno, total, Dios es soberano y Dios cumplirá el propósito, me guste o no me guste. No es una frase así. Es una frase que David acuña ahí, en un momento de su espiritualidad, teniendo conocimiento de su realidad, pero él dice, aun cuando yo tenga mis enemigos, Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque mira lo que dice el Salmo. Te alabaré con todo mi corazón. Cuando inicia el Salmo en el verso 1. Pero si tú lees el verso 6 que hemos leído hace un momento, dice, porque Jehová es excelso y... perdón, este no es. Así. Verso 7. Si anduviere yo en medio de la angustia, escucha, si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás,
Contra la ira de mis enemigos tú extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Él no está cerrando los ojos a la realidad. Él sabe tal vez que está en angustia, pero dice, Dios me va a vivificar. Él sabe que tiene enemigos que se levantan contra su familia, contra su vida, contra su ministerio, contra él. Pero dice, Dios me va a dar a mí la victoria. Y entonces, quiero que notes bien esto. Yo decido rendirme ante el Señor para que Dios cumpla su propósito de Él en mí. Tú tienes que rendirte para que Dios pueda cumplir su propósito en tu vida. Porque no va a haber ningún cumplimiento si tú no le dejas. Y vuelvo a decirte como la semana pasada, no es que tú hayas recibido a Cristo, el asunto es si tú te has rendido a Cristo. Amén. Y rendirse es rendirse, mamá. No hay condiciones, no hay límites, no hay que yo hago esto, pero tú haces esto por mí. No hay que, bueno, yo me rindo, pero tú me ayudas. Así no es el asunto, ¿no? Amén. Amén. Y entonces, aún frente a las dificultades, uno tiene que tener en claro, si es que te has rendido al Señor, que Dios va a hacer y va a cumplir su propósito en ti. Imagínate este hombre que ya había hecho sus maletas. Él no sabía por qué estaba en la tierra. Él no había entendido por qué Dios aún lo tenía ahí en ese parque sentado en esa banca. Él no había entendido por qué Dios todavía lo tenía permanentemente allí. Él no sabía por qué Dios todavía no lo había recogido. Yo te digo algo de parte de Dios. Dios todavía no te ha respondido porque Él va a cumplir su propósito en ti. ¿Amén? ¿Por qué dice esto, pastor? La vida de Ana. ¿Cuántos conocen la historia de la vida de Ana, la mamá de Samuel? ¿Amén? Primera de Samuel. Era una mujer estéril. No tenía hijos. Y en ese momento, en esa época, el no tener hijos era una maldición. La sociedad te miraba como una mujer maldecida, a quien Dios no le había dado y concedido la bendición de tener hijos. Porque en ese momento una mujer se realizaba cuando era una buena esposa y una buena madre. Hasta ahí llegaban las mujeres en ese tiempo. Claro, ahora son profesionales y todo lo demás, ¿no? Pero una mujer realizada en esa época era tener hijos y ser una buena mujer, una buena ama de casa. Así que esta Ana estaba frustrada en su vida porque no podía realizarse ni como esposa ni como madre. La sociedad la marginaba y entonces dice la Biblia que ella lloraba, se amargaba, se angustiaba. Y mire, quiero que leamos por favor Primera de Samuel. Capítulo 1. Primera de Samuel. Verso 8 más o menos. Amén. ¿Lo tiene? Y Elcana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? Esta mujer paraba llorando. ¿Por qué no comes? No comía. ¿Por qué está afligido tu corazón? Estaba en depresión. ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? Dice la Biblia que esta Ana andaba llorando, andaba angustiada y encima no quería comer. Es decir, ella estaba frustrada de la vida y de la situación en la que estaba. Amén. No había entendido lo que Dios había separado para ella. Ella era estéril. Y es lo que a veces cuando alguien tiene problemas empieza. Mire lo contradictorio, ¿no? Dice más adelante la Biblia que ella entraba en cólera y se iba contra la sierva y contra la sierva de Samuel.
Porque primero empiezas a llorar cuando no aceptas tu realidad. Y después de llorar entras en cóleras y en iras, porque no has aceptado tu realidad. Y después que entras en cóleras y en iras, entras en depresión. Y después que entras en depresión te quieres matar. ¿Por qué digo? Porque el dejar de comer es morirte. Es quitarte las fuerzas y las energías de tu cuerpo para morirte. Y la Biblia dice que Ana no comía, que Ana lloraba, que Ana se angustiaba y que Ana no comía. ¿Alguna vez te ha pasado esto en la vida? Que estás angustiado, hasta la gana de comer se te va. ¿Alguna vez te ha pasado esto, que has llorado, que has sufrido? Dice hasta que Ana, una mujer de fe, preguntó, reaccionó y dijo, ¿quién me ha hecho esto? Y como siendo mujer de fe dijo, Dios me ha hecho estéril. Y dice que Ana, dice la Biblia que Ana va al templo y se arrodilla y derrama su corazón delante de Dios. Y Dios le escucha y le da un hijo. Y ella vuelve, ríe, goza, come y está feliz. Y uno dice, pero ¿y por qué tantas vueltas, Dios? ¿Por qué de frente no le solucionaste el problema? Ella necesitó aceptar y decir, Dios cumplirá su propósito en mí. Porque, escucha esto, si Dios no le hubiera hecho estéril, no hubiera dedicado a su hijo al Señor. ¿Tú crees que si ella hubiera sido estéril, le hubiera entregado a su hijo al Señor? ¿Lo hubiera dejado en la iglesia, en el templo? Ella va al templo y dice, Señor, si tú me das un hijo, yo lo dedico a tiempo completo para ti, para que te sirva. Dios necesitaba que esta mujer sea estéril, porque necesitaba un siervo. ¿Sabes quién fue Samuel? Samuel le cambió la historia al pueblo de Israel. Samuel fue la bisagra que le cambió la historia al pueblo de Israel. Samuel fue un hombre que oró 20 años y su pueblo cambió. Cuando Samuel nació, Israel sufría la anarquía de los jueces. Cuando Samuel murió cuando había monarquía y había un rey ungido como el rey David. Samuel fue un hombre que le cambió la historia al pueblo de Israel. Dios necesitaba a este hombre, pero que se prepare dentro del templo. Así que necesitaba que ese vientre fuera estéril para que el corazón de esta mujer diga, Señor, yo te lo ofrendo. Los planes de Dios son los planes de Dios. Pero ella no tuvo la solución hasta que no dijo, Dios cumplirá su propósito en mí. Con hijos o sin hijos, Señor, yo derramo mi corazón delante de ti. Si tú, que eres el que das vida y la quitas, me das un hijo, él va a ser dedicado para ti. ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu problema? ¿Cuál es tu necesidad? ¿Has entendido que Dios, te guste o no te guste, te quieras o no quieras, va a cumplir su propósito en ti? Hasta que tú lo entiendas esto y no te rindas, no vas a salir de ese estado en el que estás. ¿Amén? ¿Amén? Había un hombre iletrado, un hombre que no tenía ninguna característica de ser un líder, un hombre que primero actuaba y después pensaba. Porque para ser un líder primero tienes que pensar y después tienes que actuar. ¿Sí o no? Y este hombre no tenía ninguna característica para ser líder. Así que un día el Señor lo mira y le dice, tú no más te llamarás Simón, tú te llamarás Cefas, que significa roca. Y este hombre fue el líder, el apóstol Pedro. Fue el primero que predicó un mensaje evangelístico. Y se convirtieron 5.000 personas. Fue el hombre que su segundo mensaje evangelístico convirtió 4.000 personas. En el libro de los Hechos está, esto no es cuento.
Fue un hombre líder de su generación. Pero cuando él era así de boca, lengua floja o lengua larga, decía, Señor, yo hasta la muerte te voy a seguir. Pedro, esta noche antes que el gallo cante, tú me vas a negar 3 veces. Primero piensa lo que estás hablando y después habla. No hables primero y pienses después. Porque después lo negó, según el Evangelio de Marcos, con maldición. Yo no conozco a este hombre. Y cuando Jesús lo mira, él pone a llorar diciendo, Señor. Y en ese momento cuando él llora, mirando el rostro de Jesús porque lo había negado, él entiende y dice, esto no va a caminar hasta que yo no diga, Jehová cumplirá su propósito en mí. Porque el Señor cuando lo llama le dice, Pedro, desde hoy tú serás pescador de hombres. Y cuando lo ha negado, tú lo miras en el Evangelio según San Juan, pescando otra vez en el mar de Tiberias. Y dice que esa noche él no pescó nada. Porque cuando tú no cumples el propósito de Dios en tu vida, tú no vas a poder hacer nada en la vida. Puedes tener dinero, puedes tener fama, pero vas a estar vacío porque Dios no ha cumplido el propósito para ti en tu vida. ¿Amén? ¿Amén? ¿Cuánta gente con dinero y con fama muere por exceso de drogas? Mira la vida de Michael Jackson. ¿Cuántos millones tenía este hombre? ¿Cuán famoso era este hombre? Pero necesitaba pastillas. Necesitaba cosas que meterse para estar en paz y en tranquilidad. Amado, si Jehová no cumple el propósito en ti, no tendrás eso. El día martes hablábamos y el jueves también. Gracia y paz a vosotros, dice el capítulo 1 del libro Apocalipsis. Nadie puede tener paz si primero no tiene gracia. Y la gracia que Dios reparte es Jesucristo. Porque por gracias soy salvo y esto no es de vosotros, sino de Dios. Denle un fuerte aplauso al Señor. La gente, el mundo, busca paz. Pero la paz no vendrá si antes no viene la gracia. Dios dice así, gracia y paz a vosotros. No hay paz si no hay gracia primero. Recibe la gracia de Dios y di, Jehová cumplirá su propósito en mí. Amén. Dile al que está a tu lado, Jehová cumplirá el propósito de Él en ti. Amén. Amén. Por favor, diga amén. Dios. Tremendo la vida. Puedo compartirte la vida de mucha gente más. Su situación de mucha gente más. Pero quiero decirte en este momento, ¿cómo está tu vida? ¿Estás contento con tu vida? ¿Estás disfrutando de tu vida? ¿O solo estás subsistiendo? Hay gente que piensa que está viviendo, pero no vive, sino subsiste. Solo existe. Porque déjame decirte, para que tú vivas de verdad, tienes que haberte rendido al dador de la vida, al que creó la vida. Y el que creó la vida es Dios. El que te ha dado la vida es Dios. Dios dice que te ha conocido desde el vientre de su madre y te ha escogido. Tú no has nacido aquí por casualidad. No hagas la maleta antes de tiempo como ese hombre que estaba en el parque esperando a que Dios se lo lleve. Tú tienes un propósito en este lugar, en esta vida. Dios no te ha llevado porque todavía no has cumplido con el propósito de Dios. Amén. ¿Tienes problemas? ¿Dificultades? Tienes que entregárselo al Señor para que Dios pueda cumplir el propósito. Amén. Amén. Dile al que está a tu lado, Dios cumplirá su propósito en ti. Mire, en este Salmo 138, ya voy a ir acabando. David nos da una clave importante para que tú y yo podamos hacerlo efectivo esto en nuestras vidas. La frase que hemos leído en este Salmo 138
David está alabando a Dios. Y mire, abra por favor 138 del Salmos, en el que estábamos leyendo. Y él empieza alabando, como te dije, al Señor. Te alabaré con todo mi corazón. Delante de los dioses o de los sabios te cantaré salmos. Me postraré hacia tu santo templo y alabaré tu nombre por tu misericordia y tu fidelidad, porque has engrandecido tu nombre y tu palabra sobre todas las cosas. David en este momento está en una euforia espiritual. Está diciendo, Señor, yo te voy a alabar con todo mi corazón. Está como en este momento, hace un momento, tú has estado alabando, levantando tus manos, cantándole al Señor. Pero por más que él esté en este nivel espiritual, él no se ha desligado de la realidad de la vida. Porque el asunto de la vida cristiana no es que tú te metas en este aborigen espiritual y te olvides de la realidad de la vida, porque cuando salgas de este lugar vas a volver a tu realidad y no va a pasar nada. Él tenía conciencia de lo que estaba ocurriendo. Mira lo que dice el verso 3. El día que clamé, me respondiste. Me fortaleciste con vigor en mi alma. Te alabarán, oh Jehová, todos los reyes de la tierra, porque has oído los dichos de tu boca. Y cantarán de los caminos de Jehová, porque la gloria de Jehová es grande. Porque Jehová es excelso y atiende al humilde, mas al altivo mira de lejos. Si anduviere yo en medio de la angustia, tú me vivificarás. Contra la ira de mis enemigos extenderás tu mano y me salvará tu diestra. Jehová cumplirá su propósito en mí. Él está diciendo, ¿sabes lo que está diciendo? Yo puedo estar en este nivel espiritual, pero yo sé que tengo enemigos, yo sé que tengo obstáculos, yo sé que hay problemas afuera, yo sé que hay cosas que tengo que solucionar y que tengo que enfrentar. Pero de lo que yo sí estoy convencido es que ocurra lo que ocurra, tenga que pasar lo que tenga que pasar, Dios cumplirá su propósito en mí. Y Él está diciendo, yo estoy dispuesto. No estoy diciendo en esa frase de derrota, de ya pues total, que cumpla Dios su propósito en mí. No, Él está diciendo, yo estoy dispuesto a rendirme delante de Dios para que Él cumpla su propósito en mí. Amén. ¿Cuántos en esta mañana están dispuestos a decir, yo estoy listo a rendirme bajo la poderosa mano de Dios para que Él cumpla su propósito en mí? Amén. Dios quiere que aceptemos la vida como viene. Y cuando tú aceptes la vida como viene, Él actuará siempre a tu favor. Ana aceptó su esterilidad y Dios actuó. Pedro aceptó lo que era y Dios lo cambió. Y puedo decirte, Gedeón se paró firme ahí porque aceptó que Jehová haga el propósito en su vida. Mi pregunta es, ¿qué vas a hacer tú? Mire, yo no tengo... Tú y yo tenemos problemas, pero Dios no tiene problemas. ¿Te das cuenta? Dios no tiene problemas. Tú y yo sí tenemos problemas. ¿Amén? ¿Sabes lo que tiene Dios? Dios tiene propósitos. Y lo que tú estás pasando ahora, y Dios está dejando que ocurra, es porque Dios tiene un propósito para ti. Amén. Dios tiene un propósito para ti. Lo que tú estés pasando ahora, no le eches la culpa tal vez al diablo o a nadie. Tal vez es Dios que está levantando estos vientos, porque hay un propósito de Dios. Tal vez tengas estos problemas, pero déjame decirte que Dios no tiene problemas. Si entiende esto, tú y yo vamos a aceptar la vida así como está ahora. Y no lo vamos a ver un problema, lo vamos a ver como un escalón para subir
y proyectar nuestra vida a que Dios cumpla su propósito en nosotros. Si tienes un problema esta mañana, no lo veas como un obstáculo o algo que ya te derrotó, sino míralo como un escalón para subir, subir, subir. Amén. Amén. Si la vida te ha tirado ladrillos, piedras para hundirte, míralo como un escalón para subir. Termino con esta historia. Un hombre tenía un asno de carga que era el que le ayudaba para llevar sus productos al pueblo. Y un día cayó en un hoyo. Y era tan imposible sacar a este animal del hoyo, porque era profundo, que resignado el hombre, el dueño, empezó a decir, hay que sacrificarlo. Y empezaron a echarle tierra para enterrarlo. Y entonces el asno, cada vez que recibía tierra, se sacudía. Y pisaba la tierra y lo ponía parejito. Y el hombre le seguía tirando lampas de tierra y el burro o el asno se sacudía. Y cada vez se iba subiendo más y más y más y más hasta que pudo salir. La vida te trae y te tira piedras y te tira ladrillos y te tira porque te quiere hundir. Usa esto como escalón para subir, porque Jehová cumplirá su propósito en ti. Vamos a orar, hermanos. Padre, te adoramos y bendecimos tu nombre. Gracias por tu palabra esta mañana. Y queremos rendir nuestra vida diciéndote a ti que tú cumplirás tu propósito en nosotros. Señor, mi Dios bendito, ayúdanos. Ayúdanos a cada uno de nosotros. Tal vez estamos renegando, fastidiados como Ana. Tal vez estamos sin esperanzas como aquel hombre en ese parque. Solo esperando a que Dios nos lleve. Sin ánimo de vivir, sin ánimo ni esperanza, ni alegrías. Pero esta mañana tú nos has dicho que tú vas a cumplir tu propósito en nosotros en el momento que aceptemos, en el momento que nos rindamos. Permítenos venir, así como Ana vino, delante de tu presencia y derramó su alma y su corazón por el problema que tenía. Tú escuchaste el clamor de su alma y trajiste un hijo para ella. Padre, tal vez las cosas que están pasando son necesarias para moldear nuestro carácter, nuestra vida, nuestra forma. Pero esta mañana queremos decirte que venimos delante de ti para que tú cumplas tu propósito en nosotros. Aceptamos las cosas que están ocurriendo y nos rendimos delante de ti. David, cuando dijo esto, dijo, mis enemigos extenderán sus manos, pero tú me vivificarás. Esta mañana vivifícanos, levántanos, trae victoria sobre nuestros enemigos. Nos rendimos delante de ti, porque queremos que tú cumplas el propósito tuyo en nuestras vidas. Si esta es tu oración, ponte de pie y dile, Señor, yo quiero que tú cumplas el propósito tuyo en mí. Ponte de pie donde estás. Dios te bendiga, Dios te bendiga.